en este caso vamos a charlar. Pero ustedes vieron que Milei varias veces se hace como referencia a su formación, cita algunos nombres que son conocidos y otros que no, digo para el gran público, pero alguien que cita bastante seguido de parte de la historia argentina es a Juan Bautista Alberdi. Entonces uno empezó a decir, Alberdi el de las bases. Alberdi, ¿cuál Alberdi? ¿El Alberdi primero? ¿El otro Alberdi que estaba más resentido? ¿Qué Alberdi? ¿Con cuál se referencia Milei? Bueno, como no sabemos con cuál se referencia, pero podemos colegir a partir del estudio, decidimos buscar a alguien que nos pueda decir al menos lo que pensaba Alberdi, un poquito más allá de lo que todo el mundo sabe. Ese es Maximiliano Molosnik, espero estar diciendo bien su nombre, historiador y autor del libro Alberdi, ese desconocido, el pensador nacional que la historia oficial nos ocultó. Maximiliano, Nora Anchar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nora? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, muy bien, aquí estamos. Vos sabés que el otro día en otro programa que hago en otra radio, en la Radio Universidad de Avellaneda, salió con nosotros una investigadora del CONICET que también está haciendo una investigación, un libro sobre Alberdi, que no lo llamé por Alberdi, en realidad la llamé por el tema del CONICET, la ciencia y los tiempos que se avecinan, y en ese marco empezamos a hablar y ¡pum! Es una humanista, saltó el tema Alberdi. Ella distinguía como dos Alberdis, un Alberdi primero con ideas más liberales, con ideas abiertas y demás, y después ella lo calificó, yo no soy quien lo dice, como de un Alberdi al final de su vida revanchista y resentido. Decime, ¿hay de eso? ¿Esa es una lectura? ¿Existe ese Alberdi? ¿Y con cuál se emparenta Milei? Bueno, en principio yo te diría que ese tipo de lecturas así tan dicotómicas son muy propias del mundo académico. El mundo académico suele Sí. vanagloriarse de hacer ese tipo de taxonomías, dividiendo la vida de una persona como si lo cortaran al medio con un hacha y dijeran, bueno, hasta aquí fue un liberal honesto y mañana de tarde pasó a ser un resentido. Ahí va. Yo desconfío de ese tipo de clasificaciones porque me parece que son muy estáticas y que no atienden a la complejidad de la figura del personaje, al que hay que verlo en una unidad y en una integralidad histórica. ¿Y quién era Alberdi, Maxi? Porque Alberdi nace además en un momento impresionante de la historia de la Argentina. Nace en agosto de 1810. O sea... Sí, Alberdi es un hombre que nace con la patria, como vos decís, en 1810, pertenece a una familia no encumbrada, pero una familia que tiene cierta, digamos, ubicación en las acciones políticas de su provincia natal. Es una familia que va a tener participación en algunas actividades relacionadas con el Congreso de Tucumán, por ejemplo. El hermano de Alberdi va a tener mucha relación con el caudillo Alejandro Heredia. O sea que es, digamos, una familia con un linaje político y con una sociabilidad importante para lo que era una situación de provincias en aquel entonces, ¿no es cierto? Uh-huh, sí. Alberdi llega muy joven a Buenos Aires, llega en 1824 para estudiar, hacer sus estudios secundarios en el Colegio de Ciencias Morales de Rivadavia, a partir de una beca que obtiene él en un viaje tremendo, en una carreta tirada por bueyes, y un poco queda deslumbrado por los fastos de la ciudad liberal y cosmopolita, y a partir de ahí se va a ir integrando de a poquito. Primero concluye sus estudios secundarios, si bien los abandona durante un tiempo, después porque la disciplina del Colegio de Ciencias Morales era bastante espartana y él era un espíritu bastante libre, y bueno, eso le generó un primer choque importante entre su cosmovisión, digamos, de libre pensador juvenil adolescente, que ya lo era en sus primeros años, aunque todavía eso no se traslucía en sus obras, y una disciplina muy monacal que no iba con su personalidad. Entonces él abandona los estudios secundarios, trabaja un tiempo como empleado de una tienda hasta que
la familia de Miguel Cané, que es otra familia importante de la ciudad, digamos, porteña, Amalia. cosmopolita, lo recoge como un integrado en la familia Cané, y él va a vivir a la casa de Miguel Cané cuando se está por cerrar el colegio y a partir de esa socialización política se integra despacito en los núcleos liberales de la década de 1830, que son fundamentalmente antirrocistas. Eso te iba a decir, O sea, porque además claro. tiene una compañía, digamos, él comienza a ser perseguido además por el rosismo o por digamos, quienes eran seguidores de Rosas, pero junto a Esteban Echeverría y José María Gutiérrez, ¿no? En la Asociación de la Joven Generación Argentina. Claro, de hecho él es muy amigo de Esteban Echeverría. Bueno, pensemos también, ubiquémoslo al personaje, no estamos hablando de un muchachito de provincias de 20 y pico de años, que en realidad, si bien tiene inquietudes intelectuales, como todo muchacho de 20 años, lo que le gusta hacer es participar en las tertulias, en los saraos, en las tenidas de la ciudad. Es un gran bailarín, es un muchacho de modales muy finos. Y es músico. Es un dandy, en realidad. Es un dandy que está... míralo, Alberdi. Sí, es un dandy, y aparte pasa muchos de esos primeros años de su estadía porteña prácticamente más dedicado a las aventuras galantes que a la formación. Pero Digamos, míramelo, acá, y uno que ¿no? lo ve en los daguerrotipos y en las pinturas de época lo ve tan serio el señor, ahí con Sí, su da la impresión, pero no, si uno va explorando un poco lo que es la vida personal de Alberdi, que es muy terrible, déjame decirte, porque Alberdi ha vivido una soledad, muchas veces por decisión propia y otras por imperio de las circunstancias, que han hecho de él un hombre bastante desdichado en términos personales. No ha sido un hombre muy feliz, ha tenido muy pocos momentos de felicidad en su vida. ¿Logró formar una familia? ¿Cómo? ¿Logró formar familia, Alberdi? No, fue siempre soltero toda la vida. ¿Y en eso también más, se referenciará Milei? Bueno, o sea, esto va a ser una cuestión para los psiquiatras, para los psicoanalistas. Yo soy apenas un historiador, no me animaría a afirmarlo de esa manera, pero evidentemente debe haber algún grado de empatía entre las psiquis a partir de esta decisión. Lo que pasa es que Alberdi lo hace explícito. Él dice que él está demasiado ocupado con labores intelectuales como para asumir el compromiso de sostener una familia, por ejemplo. ¡Ah, palala! Eso lo escribe. Sí, lo escribe y lo confiesa muchas de estas cosas en sus últimos escritos, que son los escritos póstumos, que justamente son los escritos más interesantes de Alberdi, porque es donde aparece el hombre detrás del intelectual. Claro. Digamos, esta figura, digamos, extraordinaria del intelectual, pues yo estoy convencido que Alberdi es el mayor intelectual argentino del siglo XIX, sin dudas. Pero a lo largo de acá quiero hacer un punto. El mayor intelectual de un periodo en la Argentina, decís. Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que es la cabeza más ilustre que ha tenido el pensamiento político argentino en el siglo XIX. Vuelvo a caer entonces en este amor que tiene Milei y que dice que se siente completamente emparentado. Entonces, más allá de las consideraciones psicológicas, ¿qué es lo que levanta de un tipo que se expresa como Milei en la arena política, en la arena pública, que es un dechado de discriminaciones y de situaciones bastante duras, algunas en el borde de lo burdo, con una cabeza como la que vos estás describiendo? Digo, ayúdame a pensar. Bueno, sí, es interesante tu pregunta. Yo creo que tiene aristas múltiples. Yo por lo pronto tengo la impresión, escuchándolo a Milei, que él ha estudiado solamente historia mitrista. Esa es la primera impresión que tengo analizando las cosas que ha dicho referidas a la figura de Alberdi. Uh-huh. Porque justamente el pasado que él recrea, digamos, que un dirigente político, en este caso un presidente electo, construya un relato legitimado del pasado como una especie de traje a medida para legitimar sus acciones en el tiempo presente, no es desconocido porque no es el primer caso. Otros lo han hecho, o sea que Milei no va a ser ni el primero ni el último que va a intentar hacer ese tipo de apropiación del pasado para que le sirva como escudo legitimante para las acciones del presente.
Lo que es preocupante es el nivel de desinformación y en algunos casos las omisiones flagrantes en la que cae el presidente electo cuando intenta construir ese relato legitimado. Por ejemplo, básicamente pensar que el Alberdi de 1830, que es este joven del que estábamos hablando, es el Alberdi de 1860. Claro. Que es el momento donde Milei pone el origen del gran proyecto liberal argentino que llevó, según él, a la Argentina a transformarse en 35 años en una potencia mundial y que después fue destruida por los embates del populismo criminal y asesino, primero del irigoyenismo y después del peronismo, ¿no? Entonces, ¿eso quién dice? ¿Eso quién dice, lo del populismo? No, eso lo agrego yo por las mías. Ajá. Pero yo lo que pienso es que él construye un relato ignorando hechos básicos de la historia, porque el Alberdi de 1860 es el Alberdi que considera que Mitre y Sarmiento son los liberales que han asesinado a la libertad, por ejemplo. Sí, además de Mitre, del mitrismo, ha dicho es el rosismo cambiado de traje. Por ejemplo, claro, exacto, ha hecho el Alberdi de 1860 es un Alberdi que está en un proceso fantástico de evolución de su pensamiento y ha dejado atrás a este joven liberal antirrosista de la década del 30 a que hacíamos referencia en la primera parte, y ya está camino a transformarse en un auténtico pensador nacional, un hombre que está tomando dimensión de la importancia que ha adquirido lo que él llama la provincia metrópoli, esa ciudad de Buenos Aires, con ese puerto monopólico, que puede estar en manos de Rosas o puede estar en manos de Mitre, es lo mismo, es un puerto monopólico que no distribuye las rentas de la aduana hacia las provincias interiores, que las asfixia, que les quita instrumental para desarrollarse materialmente. Es el Alberdi que empieza a pensar que los caudillos no son la barbarie, sino que son la expresión de los pueblos en armas, que buscan líderes democráticos que puedan, digamos, superar la degradación material y moral a las que han sido sometidos. Es el Alberdi que va a publicar un libro magnífico que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Plata. Te hablo todo en la década del 60, ¿no? 1860, la 1870. 60. Te corro un poquito para atrás. Quiero ir al 43, en donde él decía esto acerca de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no pelean por glorias ni laureles, pelean por ventajas. Buscan mercados y quieren espacio en el sur. El principio político de los Estados Unidos es expansivo y conquistador. O este otro Alberdi, el Alberdi que hace, redacta bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, esto es 1852, y se lo envía a Urquiza, y en su comentario, un comentario de su propio texto, dice: reconociendo que la riqueza es un medio, no un fin, la Constitución argentina propende por el espíritu de sus disposiciones económicas, no tanto a que la riqueza pública sea grande, como bien distribuida, bien nivelada y repartida, porque sólo así es nacional, sólo así es digna del favor de la Constitución, que tiene por destino el bien y prosperidad de los habitantes que forman el pueblo argentino, no de una parte con exclusión de la otra. Esto se lo pongo en boca a los populistas, como dice Milei, Irigoyen, Perón, y la verdad, le calza el traje perfectamente, ¿o no? Sí, le calza porque en realidad hay un Alberdi que reflexiona en estos términos que vos estás mencionando, sin duda, que tiene una mirada latinoamericanista de avanzada. No te olvides que Alberdi, cuando vuelve de su viaje a Europa, una vez que se va de Montevideo, se instala en Chile, donde va a revalidar su título de abogado y va a hacer una carrera muy importante como jurista. Y en ese momento, en su estadía chilena, es donde Alberdi va no solamente a escribir artículos como los que vos has mencionado, mostrando todas las precauciones que deben tener los latinoamericanos sobre la emergencia del poder norteamericano, sino que inclusive va más lejos y escribe un libro magnífico, una tesis magnífica, que se llama Sobre la conveniencia y los objetos de la reunión de un Congreso americano, donde él no solamente hace una reivindicación de San Martín, por supuesto, como argentino, ya él lo había conocido en persona, San Martín, sino también de Bolívar, una cosa que resultó
absolutamente indigesta para Mitre, claro. que se había pasado años y años denostando la figura del Libertador del Norte. Entonces, y por eso es que no le permiten, por eso es llega a proponer, por ejemplo, la creación de un banco sudamericano. Exacto. ¿Será por eso que no? Sí. ¿Será por eso que no le admiten en 1879, no le admiten que pueda asumir la Diputación Nacional y esto lo coloca a él en una depresión bastante importante? Y algo de eso hay, porque la campaña de odio generada por el mitrismo fue tremenda. Vos pensás que Alberdi ya vuelve siendo un hombre enfermo, él está enfermo ya antes de partir desde Francia a su retorno, luego de 41 años de exilio infringido por las acciones políticas de Mitre primero y de Sarmiento después, porque él se ve obligado a exiliarse y puede volver recién en el 79, y a pesar de que vuelve como un argentino ilustre y con enormes apoyos de las provincias y votado por unanimidad como diputado por Tucumán, el diario La Nación se encarga sistemáticamente de fustigarlo a tal punto que yo en mi libro hice un pequeño raconto de la campaña furibunda, hoy llamaríamos una operación o carpetazos. O política del odio también. Exacto, o periodismo de guerra, o periodismo del odio, como lo quieran llamar. Periodismo militante. Sí, claro, fue una campaña feroz durante semanas, en el cual hasta Mitre se tomó el trabajo de publicar una carta que el joven Alberdi, con 23 años, le había mandado a Vicente López y Planes, donde cometía el error de escribir Maceta con Z. Ah, no te puedo creer, le sacaron el archivo, no resistió el archivo. Bueno, le mando sacarse, claro, de una manera horrible, porque Alberdi te repito, es un hombre mayor, es un hombre que está enfermo, y se pregunta a sí mismo cómo es posible que el general Mitre, que se pasó la vida hablando de una política de principios, haya guardado la carta que escribió un joven de 23 años para humillar a un anciano enfermo. Yo te diría que con toda esto que me estás contando, yo te pediría que en 30 segundos, si es posible, porque se me está acabando el tiempo, porque la verdad que yo me quedaría charlando porque el personaje es maravilloso. Digo, no sé si es maravilloso es la palabra, el personaje es intenso y tengo ganas de intentar encontrar si solamente entonces en Milei lo que hay es un desconocimiento del personaje y entonces se enamoró de 2 o 3 cuestiones públicas que son las que más o menos todos conocemos, o si efectivamente puede haber un punto de contacto entre esa intelectualidad y la de Milei. Yo pienso que yo no quisiera, digamos, catalogar al presidente como un ignorante, al presidente electo como un ignorante, porque sería tal vez un despropósito de mi parte. Por eso tiendo a pensar que, como vos decís, se ha enamorado del Alberdi joven, de aquel joven liberal de la década del 30, y que nunca ha profundizado en el estudio ni en la figura de Alberdi, porque si lo hubiera hecho se hubiera encontrado con un personaje que, si bien nunca renegó de lo que fue evolucionando con su pensamiento hasta transformarse en un auténtico forjador de la conciencia nacional y te diría latinoamericana, si me apurás un poquito también. Absolutamente. Así que yo creo que es un poco de las dos cosas. Hay una especie de enamoramiento con el joven Alberdi, que es en definitiva el que el mitrismo ha levantado, es el Alberdi que se conoce en las escuelas secundarias, en los institutos de formación docente, en muchas cátedras universitarias, porque los textos del Alberdi maduro, el mitrismo ha asesinado a Alberdi a los 50 años. Se han dedicado durante casi 100 años a omitir, a falsear, a ningunear o a evitar la publicación o la republicación de todos los escritos de Alberdi posteriores al año 1860. Con esa afirmación de que fue asesinado intelectualmente a los 50 años, porque de ahí en más se lo ninguneó con la historia mitrista, cerramos la nota. Te vamos a volver a llamar, porque yo creo que Milei va a seguir hablando de Alberdi y yo te voy a seguir consultando si lo que está diciendo está bien, está enfocado o no está enfocado, y además le decimos a nuestros oyentes que busque el libro de Maximiliano
Maximiliano, porque realmente es súper interesante poder conocer de otra manera. Él tiene una colección que se llama Los Invisibles, ¿no? ¿Es así? No, se llama Los Silenciados. Los Silenciados. Los Silenciados, que es una colección alrededor de distintas figuras de nuestra historia a la que se las ha silenciado, y nosotros acá en la columna vertebral lo vamos a llamar para sacarlos a la luz de vuelta. Muchísimas gracias, Maximiliano, por haber participado de la columna vertebral Historias de Trabajadores. Bueno, gracias a vos, Nora, te agradezco muchísimo, porque vos sabés que en estos momentos difíciles que se avecinan, nunca los historiadores del campo popular solemos tener mucho espacio en los medios, y bueno, que vos me brindes este espacio para poder hablar de una figura magnífica como es el Alberdi de la Madurez, a mí me honra, y quedo a disposición tuya para cualquier otro encuentro que quieras hacer en algún momento. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo.